Silencio un poco. Por eso no. Dale, vamos a ver. 10 participantes, genial. Bien, buenas noches. Continuamos con la clase. Esta vez estamos con la última unidad que se trata de las fuentes de las obligaciones. En realidad ya es una continuación de la clase pasada. Entonces vamos a iniciar con fuentes de las obligaciones. Dice fuentes no voluntarias, daños imputables. Bueno, como ya les había manifestado, la palabra imputable tiene mucho significado. Ahora en la parte civil, así por ejemplo la parte de pagos, en la parte de daños y ese tipo de cosas, ¿verdad? De responsabilidad. Entonces, la palabra imputable es importante también en la parte de civil, pero no significa lo mismo que en la parte penal y no quisiera que ustedes se confundan en relación a eso. Entonces vamos a ir aclarando específicamente de qué se trata, ¿verdad? De quién, ¿verdad? A quién se da esa denominación de imputación. Ahí va a entrar un compañero más, Alberto Cardoso. Bienvenido. Bueno, dice, el daño consiste en todo perjuicio causado a la persona, ya sea en su vida o salud, en sus derechos o facultades o en sus bienes. Comprende también la lesión moral como la material. Todo esto ya habíamos estudiado, ¿verdad? No solamente en su vida puede haber daño o en su salud, sino también puede ser en algún tipo de derecho o facultades o bienes, dice. Y así también existe y se prevé la ley y prevé la ley la parte de lesión moral, obviamente que es, si bien no se dice que no se puede justipreciar de alguna manera, se hace ese justiprecio para poder valorar y de esa manera resarcir el daño. Los daños imputables, dice, se encuentran regulados en el Código Civil, libro 3, título 8, bajo la denominación de la responsabilidad civil. Van desde el artículo 1833 al 1871. Quiero que marquen esto y que guarden, que lo guarden, sí o sí, porque les va a servir. Lo que más hacemos nosotros los abogados es indemnización de daño y perjuicio, y este capítulo es de vital importancia. Entonces ustedes tienen que marcar este capítulo y leer, tener bien sabido. Dice, el responsable es aquel que debe hacerse cargo de una situación cualquiera. En un ratito, el derecho supone una ejecución o sometimiento de un sujeto a otro. Bueno, dice, el responsable es aquel. ¿Cómo vamos a saber quién es el responsable? ¿A quién se le puede imputar esa responsabilidad? A eso se refiere la imputación. ¿A quién yo le voy a ir a reclamar, como se dice en un término, digamos, más popular? ¿A quién yo le reclamo este daño, este perjuicio? A eso se refiere la imputación. Bueno, seguimos entonces. Fuentes no voluntarias, daños imputables. Definimos la responsabilidad civil como la obligación de reparar el perjuicio causado a un sujeto de derecho, y la medida de este deber de reparación está fundamentalmente determinada por la magnitud del daño que se ha ocasionado, ¿verdad? Tiene ciertos niveles en los cuales uno puede ir viendo y digamos, haciendo un recuento de cuán grande o cuán pequeño o cuán mediano, digamos, o que pudo ser mejor, pudo ser peor, perdón, o pudo ser menor ese daño, ¿verdad? Entonces existen niveles para la magnitud del daño que se ha ocasionado, dice. La teoría de la culpa afirma que no basta que se cause un daño injusto a un sujeto para que el autor quede obligado a la reparación. Menester que el daño venga de un acto doloso o culposo. No hay responsabilidad sin culpa. Pas de responsabilité sans faute.
según autores franceses, ¿verdad? Sin embargo, existen otras figuras que nosotros sabemos que no hace falta verse ni la culpa ni el dolo para tener responsabilidad de reparar o resarcir ese daño. Y ya dimos en clases pasadas, ¿verdad? Desarrollo hasta nuestros días, dice. La primera invención de la reparación, la primera invención de la reparación se encuentra en la ley del talión. ¿Recuerdan la ley de talión? Bueno, dice que obliga al autor del daño a sufrir un daño similar al que habla causado, dice al que había causado. Si yo causé un daño, entonces ese mismo daño, si yo dañé un brazo, mi brazo tiene que ser dañado también. Esa era la famosa ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Y Diente por diente. así mismo. Dice, con el tiempo las costumbres se suavizaron, o sea, se humanizaron y se permitió la composición, compensar, ¿verdad? Procedimiento que permitía a la gente del daño liberarse de la aplicación de la ley de talión, abandonando a la abonando, perdón, a la víctima una suma de dinero, siempre que ésta aceptara la solución. ¿Verdad? Tenía que tener también una cierta capacidad de acuerdo esta persona, ¿verdad? Por eso es que yo les dije en la parte de contratos y acuerdos es lo máximo, ¿verdad? No hay ningún obstáculo, no hay ningún que pueda generar un acuerdo entre las partes, por más que parezca a veces haya una diferencia injusta, pero ¿qué es la justicia también? A veces la justicia no compensa o no beneficia a quien de verdad fue perjudicado, ¿verdad? Pero eso puede ser tal vez mucho peor, esa situación la cual está viviendo, ¿verdad? Porque puede ser que sea una persona de escasos recursos, tuvo un accidente en la moto, necesite una cirugía, ya está con la cirugía, y bueno, necesita ya ese dinero porque tal vez su situación de acá a 6 meses iba a colapsar o va a colapsar, por lo tanto prefiere un arreglo, la cual sabe que con una indemnización de daño y perjuicio puede conseguir mucho más, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto dura un juicio de indemnización? 6, 7 años. ¿Por qué? Porque no, en primera instancia no terminan las cosas, ¿verdad? Va a apelación, la corte, hasta lo último te alargan, aparte de que la justicia a veces es un poco lenta, ¿verdad? Entonces, así es que en donde se dan los términos de un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Dice, más tarde, la composición se hizo obligatoria para el acreedor, quien no podía negarse a aceptarla. Finalmente, cuando se impuso la idea de que las obligaciones no comprometen el cuerpo del deudor, sino su patrimonio, la indemnización de daños se convirtió en la única prestación exigible, ¿verdad? Imagínense cumplir con nuestro propio cuerpo, esas obligaciones es terrible, súper deshumanizado. Dice, Hola, profe, ¿qué hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, la llamada crisis de la responsabilidad civil gira en torno al verdadero fundamento de la responsabilidad civil y la polémica que se presenta a favor o en contra de la culpa. Dice, la llamada crisis de la responsabilidad civil gira en torno al verdadero fundamento de la responsabilidad civil y la polémica que se presenta a favor o en contra de la culpa, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos como ya que no hace falta culpa o dolo para tener responsabilidad, ¿verdad? Porque existen otros hechos en la cual acarrea igualmente una indemnización de nuestra parte si hemos cometido algún tipo de daño o nuestras cosas que están a cargo de nosotros. O somos una empresa, una persona jurídica. Nosotros habíamos estudiado esa parte, ¿verdad? Dice, el fundamento del deber de resarcir se encuentra establecida en el artículo 1833 del Código Civil, que expresa, el que comete un auto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediara culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. Lo que estaba yo manifestando. Dice, no importa. Dice, si no mediare culpa, si existe la culpa, es un hecho que está especificado en el Código Civil. Pero si no existe culpa, igualmente
debe indemnización, porque puede ser que esté previsto en la ley, ¿verdad? Directa o indirectamente. Presupuestos, elementos. Los presupuestos que fundamentan la responsabilidad por los actos ilícitos cometidos están descritos en el Código Civil en los artículos 1833 y a 1834 y son: A. La producción de un daño o de un hecho exterior susceptible de ocasionar. Producción de un daño o de un hecho exterior susceptibles de ocasionar. La antijuricidad, constituida por una conducta transgresora o ilicitud. La imputabilidad, dolo o culpa en el agente u otros factores objetivos de atribución con el riesgo, la garantía, el abuso del derecho o la equidad. Y por último, D, la relación de causalidad o nexo causal entre el hecho y el daño producido. La verdad que ser abogado civilista y la parte de indemnización no todos entienden. Es muy profundo esto, ¿verdad? Y cuando es cuando uno estudia más y se interioriza. Porque hay veces que las personas chocan, se accidentan y inmediatamente desean una indemnización de daño y perjuicio. Bueno, no es tan así. No es un acto y ya sobreviene la consecuencia y por lo tanto la capacidad o la facultad de solicitar una indemnización. No es así. Hay que ver si existió la culpa o el dolo o no existió, o si ese accidente no fue ocasionado o se ocasionó la víctima misma o por un caso fortuito. Entonces, al momento de contestar esa demanda de indemnización de daño y perjuicio, es ahí uno donde estudia más cómo cómo contestar, cómo deshacerse de esa responsabilidad, ¿verdad? Y es difícil de ganar una indemnización. ¿Por qué? Porque se tiene que reunir todos los elementos y todos los requisitos, ¿verdad? Porque si uno está alegando imputabilidad, tiene que haber una persona responsable. Pero vamos a suponer que hay 2 o 3 personas y solamente una de ellas fue demandada. ¿Qué pasa? No hay acción entonces. Y ahí la demanda se hunde. El dolo. Si yo estoy alegando el dolo, tengo que demostrar el dolo. Intención. Si yo estoy diciendo que existió culpa, también. Entonces, todos esos elementos tenemos que manejar, tenemos que dominar. De lo contrario, nuestra demanda no va a tener un buen objetivo. Cuando se nos presentan todos estos tipos de factores que vienen a contarnos las personas, nosotros tenemos que analizar si se dan o no los presupuestos para interponer esta acción. Vamos a suponer que si el cliente desea, nosotros tenemos que avisarle: mira, vos, si bien vos pasaste luz roja también, no tenías documento, no tenías casco. Cierto, él iba a gran velocidad, pero se iba en verde y usted se iba sin casco, usted no tenía documento, ¿verdad? Va a tener sí o sí consecuencias en alguno de los rubros, por lo menos tendrá sus consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solicitamos la indemnización, tal vez nosotros pidamos lucro cesante, podemos pedir daño moral, ¿verdad? Y en alguno de esos ítems podría, o pérdida de chance inclusive, podríamos no probar esos elementos y la demanda no tendría un objetivo logrado si es que no mantenemos o si es que no encontramos todos esos elementos que nosotros estamos invocando en nuestra demanda. Por eso es súper delicado. Cuando una persona viene y cuenta su caso, tenemos que prestar mucha atención y siempre con la verdad comentarle. No es porque es cliente, entonces le vamos a decir todo lo que la persona desea escuchar y que se le apoye, ¿verdad? Entonces hay que siempre explicarle, bueno, tenés un 50-50, 50-50%, porque tú también tuviste que haber tenido casco, pasaste luz roja, no tenías documento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Se tiene que avisar. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. La ley te menciona cada uno de esos elementos que nosotros necesitamos para la indemnización. Si bien los montos son considerables, ¿verdad? Son buenos los montos, realmente tenemos que justificar todos esos pedidos. Dice la imputabilidad del agente. ¿Quién es responsable? ¿A quién le vamos a reclamar?
Dice, la noción de imputabilidad es netamente jurídica y depende del medio social e histórico de cada época y cada estado. Esto fue evolucionando desde la época de Talión, pasando por la composición optativa, luego obligatoria, más sin embargo, la cuestión de la imputabilidad no se alteró. La conducta de la gente debe ser dolosa o culposa, circunstancias tenidas en cuenta en la responsabilidad subjetiva de la gente. Junto a estas existen otros factores llamados objetivos, entre los que se encuentran el riesgo creado, ¿m? El riesgo creado, el abuso de derecho y otros. En apoyo de este último factor, entre los objetivos está hablando, la doctrina ha invocado un antiguo principio jurídico, donde existe beneficio, allí debe haber responsabilidad. En las últimas unidades nosotros estuvimos estudiando eso del beneficio. Dice página 156 del libro de Silva Alonso, les va a traer un poquitito más de luz. Dice zonas de responsabilidad contempladas en el código. Lo ubicamos en el libro 3, ahí, ya mencioné, de los contratos y otras fuentes de obligaciones. El legislador paraguayo abdica la concepción subjetiva de la culpa como fuente exclusiva de la responsabilidad, pero también junto a ella se admiten otros factores, inclusive se llega a hablar de la responsabilidad sin culpa. Bueno, responsabilidad por hecho propio. Dice, en lo referente a esta responsabilidad, el principio dominante se halla en el artículo 1833, primera parte, según el cual el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño causado. El que crea un peligro con su actitud o profesión, actividad o profesión, el que crea un peligro con su actividad o su profesión, que siempre hay riesgos, estimados alumnos, siempre hay riesgos. Por la naturaleza de ellas o por los medios empleados, responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, por cuyo hecho no deba responder. Lo que yo le estaba mencionando. El que crea un peligro, dice, con su actividad o profesión, por la naturaleza de ellas o por los medios empleados, responde por el daño causado. Como ya les mencioné, venía en moto, se accidentó, se quebró las ambas piernas, tibia y peroné. ¿Qué pasa? Él está creidísimo de que puede solicitar la indemnización. Se va al estudio jurídico y plantea. Está contando los pormenores, está contando en forma general y los pormenores le pregunta al abogado. Tiene todos sus documentos, sus papeles, llevó casco, no pasó luz roja, entonces le va a leer esta última parte. Salvo que pruebe fuerza mayor. Te pregunta, ¿era de noche, era de día, estaba nublado? O que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima, o un tercero por cuyo hecho no deba responder. Y ahí está perdida la situación para este señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá contempla la ley que si él no, no guardó sus elementos, si no contó con sus elementos, con sus cascos, se pasó luz roja, entonces posiblemente pueda perder esta demanda. ¿Por qué? Porque el artículo 1846 es clarísimo. Solamente responde por el daño causado en esta situación, salvo las excepciones que está mencionando ahí, y que si uno de esos elementos, entonces directamente eso hace que su derecho ya no esté contemplado. ¿Por qué? Porque no está previsto en la ley. Responsabilidad por hecho ajeno. Hace rato vimos hecho propio, hecho ajeno. Ahí es un poquitito más complicado, ¿verdad? Artículo 1842. El que cometiera un acto ilícito actuando bajo la dependencia o con autorización de otro, compromete también la responsabilidad de este. El principal quedará exento de responsabilidad si prueba que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito. Estas son sus excepciones. Artículo 1843. Los padres son responsables de los daños causados por los hijos menores cuando habitan con ellos. Nosotros sabemos y últimamente vemos también que los chicos menores
también están cometiendo ciertos hechos, la cual hace incurrir a sus padres en responsabilidades, ¿verdad? Los tutores, curadores, los que son de los perjuicios causados por los menores o incapaces que están a su cargo y habitan con ellos. También son responsables los tutores y los curadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están los padres. En este caso, quien tiene la responsabilidad son los tutores y los curadores que jurídicamente están responsabilizados, ¿verdad? Por los hechos ajenos de estas personas, de estos menores e incapaces. Entonces, eso es lo que prevé el 1842 y 1843 y que especifica directamente que los padres tienen que hacerse cargo y también los tutores o curadores. Responsabilidad por hecho ajeno. Los directores, seguimos, los directores del colegio, los directores de los colegios o del colegio y los artesanos son responsables de los daños causados por sus alumnos o aprendices menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Porque los chicos se van de excursión, generalmente por eso los colegios son demandados, ¿verdad? Eh, Se verifica el bus que no estaba adecuado, el lugar en donde se están yendo a excursionar, los hoteles o los sitios en donde van a quedar los jóvenes, ¿verdad? Es una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Por eso siempre yo aplaudo a los colegios en que se exponen y hacen ese tipo de excursiones, excursiones, como le llaman, campamento y ese tipo. Requiere demasiado cuidado de los docentes, un amor porque a todos esos jóvenes, porque acá es categórico estos artículos, la cual le habilita a demandar a los colegios o a las distintas personas o entes que organizan este tipo de actividad. La responsabilidad de que se trata este artículo, dice, cesará si las personas mencionadas en él prueban que no pudieron prevenir el daño con la autoridad, que su calidad les confería y el cuidado que era de su deber emplear. Cesará también cuando los incapaces hubieren sido puestos bajo la vigilancia y autoridad de otra persona, caso en que la responsabilidad será de cargo de ella. Acá es clarísimo también, dice, no pudiere prevenir el daño con la autoridad que su calidad les confería. Vamos a suponer que ya no estaba a su cargo en ese momento, ya no estaba en la institución o no estaba en el colegio, ¿no? Puede ser que le haya buscado su chofer interín de ese desfasaje, entonces se van ocurriendo ciertos sucesos, ciertos hechos en la cual se ha perjudicado o alguien ha perjudicado a causa de este tipo de actividades realizados por los incapaces o por los niños, ¿verdad? O por algún niño. Tiene que responder, ¿verdad? Sus responsables, padres, tutores, curadores, etc. Según el código, el artículo 1846, el que crea un peligro con su actividad, como estábamos leyendo, o profesión, por la naturaleza de ellas o por los medios empleados, responde por los daños causados, salvo que pruebe fuerza mayor, ¿verdad? O por el perjuicio, o que el perjuicio sea o fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no debía responder. Profe, una Sí, preguntita. sí, En el caso de las excursiones, por ejemplo, los colegios hacen, ¿verdad? sí, Y en el caso de que muera algún alumno, ¿eso se sí. puede arreglar con indemnización a los padres o se van presos las autoridades que le llaman los directores, profesores en compañía? Presos no se van a ir jamás, porque acá las normas están bien claras. Preso no va a ir. Si bien, vamos a suponer que un alumno perdió la vida, que hay muchas excursiones el año pasado, este año no, ¿verdad? Porque no salieron luego los chicos. Y lo que se puede pedir es más bien ver una responsabilidad en la parte penal, porque la parte penal es encargada de castigar y que prevé una medida cautelar de privación de libertad. ¿Me entendés? Profe, En la parte civil solamente podés pedir indemnización, pero si en la parte penal sale sobreseído, entonces la parte civil va a ser difícil. ¿Por qué? Porque por lo visto que en la parte penal
esta persona o este colegio, seguramente, ¿verdad? Los responsables, ¿verdad? Probaron de que son inocentes, que vamos a suponer que el chico tenía que estar en el grupo y se escapó, huyó. Y se probó que él trajo drogas o consumía bebidas alcohólicas o ese tipo de cosas, ¿verdad? Son casos específicos lo que te estoy comentando. ¿Te escucho? Profe, Sí, hay un protocolo que hay que seguir en las instituciones públicas y sí, privadas. Y depende del protocolo, interviene asesoría jurídica del MEC. sí. O si Norma. no, la fiscalía por oficio. Y sí, sí, Depende de la gravedad. claro, si el chico falleció, casi seguro que intervenga la fiscalía. Porque hay ya una pérdida, una vida, un fallecimiento, ¿verdad? Sí o sí va a intervenir. Vamos a suponer que haya tenido... Y en el caso de que de repente no se haya o sea, no se haya hecho bien el protocolo, ahí sí destitución del cargo ¿De quién? del docente y del director. Mm, en los colegios, tanto públicos como Pu- privados, ¿me estás hablando? Públicos, pasa que se sigue un protocolo y vos tenés que presentar eso y eso en coordinación te autorizan si podés irte o no de excursión. Genial. Pero esa es la parte administrativa. Esa es la parte administrativa, Norma, ¿verdad? Sí. La parte, yo te estoy hablando de la parte ya de indemnización, pero está muy bien porque ese protocolo que vos decís, toda esa investigación que se hace tanto administrativamente en las oficinas, como vos decís, si el que interviene de asuntos legales, ese papel me puede servir a mí, a lo mejor docente, a la cual me están queriendo imputar esa responsabilidad. O al contrario, Así si yo mismo. soy madre, voy a pedir que se traiga ese protocolo para ver de verdad si quién tenía esa responsabilidad, ¿verdad? Sí. Ujú. Por eso, a modo de aclarar lo que preguntó la compañera, más que hay que ver todo un protocolo y si se siguió ese protocolo y Sí, todo eso. claro. Porque si no se siguió luego, entonces ahí mal las cosas. Entendí. Sí. Gracias, compañera. Gracias, profe. Dale. Dice relación entre hecho y el daño. Esa es la causalidad, hecho y daño. El daño sufrido por el sujeto del derecho cuya reparación se aspira debe estar en relación con el hecho que lo provocó. Esa relación debe ser un nexo causal, adecuado con el hecho del agente que lo ocasionó. Si este nexo no existiera, se estaría atribuyendo a otro sujeto de derecho el daño causado. De ahí que la relación causa es un elemento de la indemnización que relaciona el daño ocasionado con el hecho e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva. Relación causa-efecto. Ejemplo, dice, un peatón que cruza la calzada es embestido por un automóvil. Este cae y se rompe una pierna. Aquí el daño no se habría producido si no hubiera ocurrido la embestida. Dice lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Lo que estamos hablando más con relación al tema de la indemnización es que se pueda dar ciertos elementos. Hay gente que por haber recibido un daño o haber sido objeto de un daño, entonces ya piensa que tiene derecho a indemnizar, a indemnización. Y no es así, se tiene que evaluar plenamente. Bueno, a lo mejor enseguidita ya termina la clase, chicos, y yo no quiero, si se termina, bueno, les quiero decir que vamos a tener una hora nada más de clase para que ustedes puedan estudiar, ¿ok? Entonces, a ver si es que no tienen sonido. Ay. Bueno, entonces ustedes van a poder disponer. Entonces, solamente esta hora hoy en día les pido por favor que se ponga presente en el aula virtual y en la plataforma. Y a los que no pueden, yo les voy a poner presente. Hoy no voy a llamar lista, pero ya veo realmente quiénes están. No estamos demasiado, pero pensé que íbamos a estar más pocos, ¿verdad? Porque 16 personas. Está bien.
Solemos estar mucho más, pero no importa, yo entiendo que tienen que estudiar también y a veces no hay tiempo por el trabajo, comprendo perfectamente. Así que hoy estamos desarrollando la última parte, la última unidad, por eso también es que solamente voy a pedir una sola sesión, ¿verdad? Voy a leer todo esto, chicos, y si no, nos podemos despedir cualquier cosa en el grupo. ¿Les parece? Bueno, profe. Genial, dice, bueno, ya leímos esta unidad, dice relación entre la acción civil y la acción penal. Lo que reciéncito estuvimos hablando, dice la acción civil para el resarcimiento del daño causado por un ilícito podrá ejercerse independientemente de la acción penal si ésta la hubiere precedido o fuere intentada pendiente aquella, no se dictará sentencia en el juicio civil mientras no fuere pronunciada en lo criminal, salvo en los siguientes casos. Si el encausado hubiere fallecido antes de dictarse el fallo penal, la acción civil podrá ser iniciada o continuada contra sus herederos. Si el proceso penal estuviese paralizado por ausencia o enfermedad mental del encausado. Relación entre la acción civil y penal que continuamos. Un detalle importantísimo que yo les quiero decir, que les quiero comentar es que ustedes tienen derecho tienen que saber como base, ¿verdad? Como base de primer grado, como yo siempre digo, cuando nosotros vamos a meter una indemnización de daño y perjuicio, tenemos 2 años. 2 años a partir de haberse producido el hecho. No importa si hay una causa penal y que está pendiente de sentencia, pero en 2 años de haberse producido el hecho tiene que estar interpuesta la demanda y notificada. Es de primer grado. No olviden, nunca, jamás. ¿Me entienden? Porque dice, a partir 2 años a partir del que si se cometió el hecho, por ejemplo, el 6 de enero y el 6, el 4, el 5 ya hay que meter, porque el 6 no siempre son exactos los días de los meses, ¿ok? Si trae 30, trae 31, no se arriesguen. 2 años a partir de que se haya cometido el hecho, se haya producido el hecho, la demanda tiene que estar interpuesta y notificada. Bueno, muy bien. Relación entre la acción civil y la acción penal, continuación. Puede también promoverse o proseguirse la acción civil contra los sucesores universales de los autores o copartícipes del delito, conforme a lo dispuesto sobre la aceptación de las herencias con beneficio de inventario. La acción civil puede ser ejercida por la víctima o por sus herederos forzosos. Solamente, es clarísimo. O la víctima o sus herederos forzosos. Por más que sea un heredero, si no es forzoso, entonces no podrá ejercerla. Artículo 1866. No se juzgará renunciada a la acción civil por no haberla intentado los ofendidos durante su vida o por haberse desistido de la acción penal. La acción 1867, la acción de indemnización deriva de la comisión de un acto ilícito, se extingue por la renuncia de la persona directamente ofendida, sin perjuicio de la acción que la persona perjudicada por el mismo acto ilícito pueda ejercer contra el causante de daño. 1268 y 1871 le va a traer un poquitito más de luz en esta última presentación. Entonces, súper interesantes son, ¿verdad? Bueno, genial. Vamos a ver un chiquitito, entonces vamos a volver ahí para escucharlo un poquitito. Nos vamos a despedir. Esta es la última unidad. Yo creo que ya se están presentando, ¿verdad? Se están preparando para el examen. Todo es examen, examen, examen. Voy a estar evaluando, voy a estar mirando, voy a enviar un trabajo práctico también con relación para la última parcial. Y también les quiero decir que igual nomás estudien y lean todo lo que tenga que ver las últimas unidades. Va a estar muy interesante ese examen. ¿Por qué? Porque todas estas, les voy a contar, ¿verdad? Un detalle, las preguntas que fueron preparadas para la primera parcial, para la segunda parcial y la tercera parcial, son las mismas que van a ser presentadas para la final. No van a ser diferentes. Todos esos cuestionamientos van a ser directamente de vuelta por una cuestión al azar, se van a estar modificando y son las mismas. Por eso es importante que ustedes lean esta última tarea que yo les voy a enviar
tal vez no tenga puntaje, pero les pido por favor que igual ustedes lean y estudien.